as áreas de coñecemento relacionadas co ámbito dos estudos literarios, culturais e lingüísticos da Universidade da Coruña. Para min, ademais, un motivo especial de satisfacción que nos encontros que se van celebrar ao longo del día de hoxe e de mañá, pois participen moitas persoas as que teño admiración intelectual e cariño persoal. E teño que expresar tamén a honra que supón para este departamento que o profesor Elizoa vaya impartir hoxe unha palestra nesta facultade e neste departamento. Agardo que os traballos que se desenvolvan ao longo do día de hoxe, tamén do día de mañá, na Universidade de Santiago de Compostela, dean óptimos resultados, como ven sendo habitual en moitos encontros, as reunións científicas que organiza a Rede Galega. Entendo que tamén é de subliñar o que supón este encontro de cooperación non só no ámbito da lusofonía, sino moi especificamente vinculada a esta reunión o feito de que se desenvolva en dúas das universidades do sistema universitario galego. As persoas que creemos que é fundamental cooperar dentro do sistema universitario galego sempre é un motivo de congratularse feitos como este. Ben, non quero estenderme máis, boas vindas e que todo transcorra moi felizmente nestes 2 días. Bon día. Toca a min como coordenadora da rede facer a seguinte intervención. Eu quero comezar agradecendo á Universidade da Coruña, á Facultade de Filoloxía e ao Departamento, especialmente por apoiarnos aquí neste terceiro encontro. Claro, ten a persoa do Roberto, que é a persoa aquí da facultade que ten feito todas as tratativas, a organización e demais. Eu vou ser bastante breve porque non quero ocupar tempo que vai ser da conferencia inaugural do profesor Itamar. Só quería salientar a importancia, como xa foi dito aquí, do traballo en rede, que é algo que acreditamos moito e, de facto, a pasaxe de sermos o Grupo Galabra a sermos Rede Galabra non é só unha questón de nome, é un proceso que se produciu nos últimos hai 3 anos xa e que ten un significado bastante profundo para nós, que é precisamente da colaboración, de establecer, alén da idea de un grupo, unha rede de cooperación, de colaboración entre universidades de diferentes lugares, entre pesquisadoras e pesquisadores de diferentes lugares do mundo que traballamos de forma coordenada e de forma colaborativa, e ese é o espírito da rede. Entón, quería salientar iso e salientar tamén que para mí é especialmente, non sei, é moi importante así este ano que sexa a conferencia de abertura de Itamar, porque é unha persoa que sempre foi, alén de ser unha das nosas referencias fundamentais do ponto de vista teórico, que sempre foi desde os tempos de estudantes na graduación, foi sempre un amigo do grupo, un amigo da rede, e entón é así, quería expresar non só a admiración, senón tamén o cariño persoal por Itamar, que foi nas súas propostas e na súa reconsideración do que son os estudos literarios fundacional en moitos sentidos para nós. E finalmente vou só facer unha referencia ao asunto deste ano, ética e responsabilidade, que tamén é unha grande preocupación que nós temos. Eu creo que Roberto vai falar máis sobre iso, mas é unha questón que guía os nosos traballos, que guía as nosas propostas, sempre que pensamos nun proxecto de pesquisa, nun método, en como traballar, sobre que asuntos pensar, a ética e a responsabilidade, a dimensión de como iso vai poder ser aplicado e como iso vai afectar a vida das persoas, como podemos investigar de forma ética, é algo que pesa sobre nós. Non o digo como algo triste de pesar, senón como algo que nos condiciona a facer a nosa pesquisa. Entón, só quería salientar que por iso ese é o tema deste terceiro ano, de un ano que eu creo que de consolidación destes encontros da rede, e por iso é tan importante refletirmos en conxunto
nas presentacións e nos debates que vamos ter estes 2 días sobre esta questón da ética, non? Como podemos investigar mellor e como podemos investigar de forma que os nosos resultados sirvan non só para encher os nosos currículos, sino para facer algo con iso, non? Que teña un impacto real e positivo na vida das persoas. Entón, dito iso, eu agradezo moito a todas as persoas que están aquí, a presenza, a todas as persoas que van participar con a presentación ou coa presenza, e novamente a Universidade da Coruña, ao Departamento, a Facultade de Filoloxía por acollernos neste primeiro día. Bon día. Antes de máis, eu teño que agradecer tamén, claro, a Facultade por nos acoller aquí, o Departamento pola recepción neste encontro internacional da Ría Galera, e necesariamente as miñas palabras aquí van ser aínda máis breves. Non falarei na ética e responsabilidade, deixo iso para a tarde, temos unha sesión específica para abordar esas xestões da relación entre responsabilidade, entre sustentabilidade e o que nos facemos, non? O que nos facemos desde a universidade. Mas fundamentalmente eu quería indicar que para mí é un día moi feliz, porque é para mí un placer poder acoller aquí aquelas persoas cos que levo traballando como 20 anos, non parezo tan bello, eu sei, mas 20 anos traballando con esta gente, e acollelos na que é a miña casa desde hai máis de 12 anos, non? E creo que iso comprenderedes que me sinto moi satisfeito por isto, por a primeira persoa. Eu estou tamén moi satisfeito polo que é o formato este ano do encontro. Eu creo que esta idea de anotado pola profesora Teresa, esta idea de termos un encontro con 2 sedes nas 2 universidades, esta idea de termos ponencias convidadas que nos permiten escutar xente da Habana, escutar xente de Tel Aviv, escutar xente tamén do Grupo Illa, un grupo que teño especial cariño porque é o que agrupa as persoas que foron e somos nos compañeros desde esa dúcia de anos, non? Para além disso, hai varias comunicacións que focan traballos de persoas que están iniciando en grande medida a súa carreira investigadora, que están en fase doutoral e que van colocar aquí o estado das súas investigacións. Eu creo que iso é valioso, contrastar eses traballos coas persoas que vamos a asistir. E pouco máis, insisto, que creo que é unha boa oportunidade para coñecermos, para compartillarnos, para establecernos cooperacións e quen sabe se depois parceliñas. O asunto que nos convoca é un asunto, creo, con unha grande trascendencia. Se o que facemos é útil para a comunidade ou non é, esta questón de fundo, e confiemos que ao final das nosas xornadas, tanto aquí como na xornada de mañá, que a resposta a esta pregunta sobre a utilidade que sexa positiva, que verifiquemos que o que facemos serve para algo e sobre todo para alguén. Pouco máis, bon encontro, bon traballo e bon convivio. Obrigado. E agora temos prevista a conferencia inaugural do profesor Tamar, que eu sei que vai vir máis xente para esta conferencia, mas estamos faltan un pouco máis de 5 minutos, creo que podemos abordar un pouquiño, abrir as portas e permitir que entren as persoas. Esta é unha páxina onde están todos os traballos do profesor Tamar Conzoar, non direi en todas as linguas que podades imaginar, porque sei que tedes moita imaginación, mas en moitas linguas é posible lelos. Son tremendamente interesantes, son tremendamente valiosos e entón suxiro que visitedes esta era máis joven e agora xa nos parece Mas que parece? os minutos de tensión moi caros. Dicía eu que
non me a revisar aquí a frase do profesor tamén está porque de todos coñecidos, todos coñecida. Si direi apenas que para os estudantes, cando falamos destas cousas do sistema e o sistema literario, a culpa deste señor, básicamente a culpa deste señor. Non lle levedes en conta, a idea é del, o desenvolvimento e a divulgación, en fin, igual non é a mellor posible e non recae na súa responsabilidade. El xa foi apuntado aquí por a profesora Raquel, un amigo de longa data da Rede Gadabra, algúns tivemos a boa fortuna de que estivo avaliando os nosos tesis de doutoramento, isto é algo que nun currículum e emocionalmente un elemento tremendamente importante, non? E como digo, en fin, unha persoa que acompaña os nosos traballos, que estuda o caso galego para ver outros casos no mundo, estuda tamén o caso galego, e hoxe vai nos falar aquí non nun formato conferencia inaugural, non é isto, que ten aquí un conxunto de ideas que xa me corregirás tú, Itamar, que pretende transmitir e colocar aquí pues, para o debate e para a conversa posterior, un conxunto de ideas sobre soluciones cuestionables ou mala interpretación. Enlaza, eu creo, con aquel artigo que publicou hai tempo en homenaxe ao profesor González Millán sobre solucións anticuadas e industria de ideas, que ten a ver con estes elementos, esta vertente da función da literatura e da planificación. A función de planificación, que non é un elemento menor para as persoas que traballamos ou que convivimos nesta casa. Os nosos estudos contribúen para iso. E pouco máis, deixo-vos con Itamar, agradecendo inmenso que estéis aquí hoxe connosco. Xa contaba antes, para mí é un placer poder estar aquí con él e compartilhar esta mesa e que compartillemos este espazo aquí con os colegas da Coruña. E facemos así, que o profesor Itamar fala e despois desa conversa, ou despois da súa fala podemos establecer unha conversa e uns elementos para o debate que seguramente teño certeza que serán moi frutos. Obrigado a todos e a todas pola asistencia e obrigado sobre todo ao profesor Itamar que ten a boa palabra. Muchas gracias por este necrólogo. Voy a hablar en una lengua ajena a este país, no el hebreo, pero el castellano, porque desafortunadamente no hablo en gallego, o no hablo en gallego inventado, quizás hablo un gallego auténtico de mis padres del siglo XV, yo no sé. Me han pedido no hacer una conferencia, es decir, no leer un texto de papeles escritos. Por consecuencia, lo que voy a decir, yo no sé si será comprensible o no. De todos modos, como ha dicho Roberto, hace 15 años, más o menos, en Nueva York, he presentado mis hipótesis sobre una situación que llamé en aquel año como soluciones anticuadas. Y este texto ha sido también, como has dicho, traducido en gallego, publicado en Grial, y se puede leer. Viniendo aquí, leí una vez más ese texto y en un sentido era sorprendido del hecho de que la situación hoy en día, 15 años después, es más peligrosa que antes. Es decir, que la situación que traté de describir en este artículo o papel, presentación, no era tan visible 15 años antes, hace 15 años, como hoy. Se ve esta situación es más y más visible en todo el mundo, en muchos países. No hay que hablar solo sobre Galicia o Italia o otros
otros países europeos, pero en América, incluso en los Estados Unidos, etc. ¿De qué se trata? Se trata de una situación en la cual hay una serie de crisis de varias naturalezas en muchos países, crisis que tienen oficialmente por especialistas nombres como crisis económico, crisis social, crisis político, etcétera, etcétera. Pero se trata, todas esas crisis tienen raíces comunes, es decir, que vienen, yo creo, del hecho de que en casi todas sociedades modernas en el globo actual son en crisis de no poder inventar soluciones para las situaciones nuevas en las que entraron. Y en este papel de hace 15 años he dicho que el punto que trato de señalar aquí tiene que ver con la capacidad o incapacidad de la industria de ideas para actuar con flexibilidad cuando las condiciones antiguas que han dado lugar a una determinada empresa eventualmente cambian de tal manera que pone en duda la utilidad de mantener esa empresa sin cambios. Y si adoptamos, por ejemplo, las ideas de Jared Diamond, sus compañeros, en el libro que desgraciadamente no ha sido traducido en español, en inglés se llama Natural Experiments of History, experimentos naturales de la historia. Y en este libro, los compañeros de Jared Diamond, que está conocido, me imagino, en este país también, porque los otros libros suyos han sido traducidos, explican o defienden las tan llamadas ciencias ligeras, como se dice en inglés, es decir, las ciencias del hombre, en contraste con las ciencias naturales, etc. Dicen, nosotros en las ciencias del hombre, las ciencias humanas y sociales, no podemos hacer experimentos para confirmar nuestras hipótesis. Pero la historia ha hecho, la historia como tal, al menos metafóricamente, ha generado para nosotros experimentos naturales, en el sentido de que los mismos procedimientos usados por una sociedad en un momento dado, han sido adoptados o repetidos por otra sociedad en casi la misma manera. Es decir, que a lo largo de la historia, sociedades humanas en todo el mundo, desde Japón hasta México antiguo, han generado procedimientos muy parecidos para solucionar situaciones de cambios, de enfrentamientos, de arreglamiento de la vida, etc. Por ejemplo, la invención de la idea de organizarse en estado político. Esta idea no está tan antigua. Circa 4.000 años, hace 4.000 antes de la era común, en Mesopotamia, una sociedad generó al estado sumero. El primer estado en la historia conocida del mundo era en Mesopotamia. Después otros estados como Akkad, Babilonia, Asiria, etc. En el otro lado del mar
el Estado antiguo de Egipto, también adoptaron los mismos procedimientos, las mismas soluciones. Conocemos a la persona que ha generado este Estado, Narmer, el primer faraón de este Estado, y el principio de Estado ha sido adoptado como principio organizador de una manera de que hasta hoy en día, es decir, que todos grupos que quieren alcanzar un estatus o solucionar sus condiciones de vida simplemente piensan que deben crear un Estado. O que deben secesionar de un Estado para crear un otro Estado. No hay duda, o al menos las dudas no son populares. De manera popular, el principio de Estado ha simplemente sido adoptado globalmente. Ninguno duda en la utilidad de esta solución. Y para tener o alcanzar a la solución, a ejecutar la solución de tener o haber o renovar un Estado, a lo largo de la historia vemos muchos procedimientos que ayudan al éxito de la existencia de Estados. No solo en la edad moderna, sino también en las edades más antiguas, es decir, en Mesopotamia, en Egipto, en Levante en general, en Anatolia, después en Grecia, en Italia, etc., el Estado latino primero, etc., vemos soluciones muy parecidas. Es decir, que de manera histórica, como los animales que copian a las soluciones de otros animales, como nos han enseñado los investigadores de la evolución cultural, hay una disciplina casi nueva de evolución cultural que trata la cultura de una manera más avanzada, mostrando que muchos animales no pueden sobrevivir sin una cultura como los seres humanos, y como los seres humanos, estos animales simplemente observan el comportamiento de otros animales, se copian es un término que usan, copian las soluciones. Y muy frecuentemente algunas de estas soluciones son lo que llaman mala adaptación, es decir, soluciones no exitosas, soluciones que no mejoran la vida de estos animales, al revés, que generan daños en su vida. En la historia humana vemos en casi cada generación, pero por ejemplo en Europa moderna desde el siglo XIX, comienzos del siglo XIX o finales del siglo XVIII, un creciente interés en no solo la creación de estados que ya habían existido, sino en cementar, reforzar o crear de nuevo nuevos estados, no solo políticamente, no solo como ha sido creído Portugal, sino como ha sido creído. No hay ejemplos, es decir, que un estado como por ejemplo Holanda, no había pueblo, no había solidaridad, no había ninguno, pero el Estado ha creado poco a poco su pueblo, el Estado ha creado poco a poco su nación.
La lengua de los holandeses, por ejemplo, no está hoy en día, no es la lengua de Holanda, es la lengua de Flandria, es la lengua, históricamente, es la lengua de Flandria, por ejemplo. Y, ¿cómo se llama este historiador que ha escrito el libro The Embarrassment of Riches, el embarazo de Chama? Simon Chama ha escrito sobre el hecho de que cómo los holandeses han creado su cultura, han creado a sí mismos después de la batalla con España, después de la creación de Holanda. Durante el siglo XIX, como sabemos, durante el siglo XX, muchos grupos en el mundo, pero quizás primeramente en Europa, han seguido, después de la Revolución Francesa, han seguido un repertorio muy repetido de soluciones. Crear un Estado, generar una lengua para este Estado, porque con una lengua común es más fácil arreglar las cosas, y para que la gente acepte esta lengua hay que inventar razones, hay que inventar pasado común, hay que fabricar una historia, lo que hoy en día llamamos fake history. Un investigador muy conocido ruso, el señor Schneerman, ha escrito libros sobre cómo muchos pueblos en el territorio de la Unión Soviética anterior han simplemente inventado su pasado, han inventado pasados totalmente imaginarios para justificar su existencia. Y estas historias falsificadas, es su palabra, historias falsificadas, han sido aceptados como hechos comunes, como una justificación bastante buena para convencer a la gente de aceptar todas las cosas, por ejemplo, pagar impuestos, movilizarse a un ejército local, ir en guerra contra el vecino, por ejemplo, las relaciones entre Georgia se dice Georgia, y Armenia. Georgia y Armenia, habían discusiones enormes sobre la antigüedad. ¿Son los armenios más antiguos que los georgios o son los georgios más antiguos que los armenios? El alfabeto georgio es una invención nueva o no. Entonces, durante muchos años, y hoy en día también, todo esto permanece hoy en día en Nagorno-Karabaj y otras regiones del Cáucaso, etc. Y los italianos, cuando crearon su Estado en 1860 y después de la ocupación de Roma, Italia era finalmente unida en 1870, también han seguido el mismo territorio. Y ¿cómo decir en español? Package deal, este conjunto de productos, ¿sí? Que un tipo de contrato, tener un Estado, tener una lengua para este Estado, tener una historia común. Si no hay una lengua, fabrican la lengua. Por ejemplo, para crear Pakistán, para crear el Estado de Pakistán en el 47, había que
que tener una lengua para este Estado, porque adoptaron las ideas europeas de la necesidad de tener una lengua para un Estado. Entonces han adoptado la lengua que se llama Urdu, que es la lengua oficial de Pakistán. Pero Urdu, ¿qué cosa es Urdu? Urdu es la misma lengua que hindi. Es la misma lengua que hindi, simplemente escrita en otro alfabeto, en el alfabeto árabe. Y para distinguir el urdu del hindi, han simplemente importado masas de palabras árabes y persas para reemplazar a las palabras hindi, para distinguir estos. No había una lengua diferente. Los que hablaron hindi podían entender perfectamente los que hablaron urdu, no era una otra lengua. La misma cosa entre Dinamarca y Noruega. Es la misma lengua. En Noruega de hoy hay dos lenguas oficiales. Una fabricada en el siglo XIX, que se llama Nuevo Noruego, que ninguno no hablaba en Noruega. Y la otra lengua, simplemente la lengua de los daneses, pronunciada de otro modo. ¿Qué hacer? Los autores noruegos conocidos como Knut Hamsun, como Sigrid Undset y todos los otros, simplemente escribían en danés, con la ortografía danesa. Entonces, la solución, después de la creación del Estado noruego en 1907, era de cambiar la ortografía. Simplemente cambiar la ortografía y poco a poco introducir nuevos palabras. Henrik Ibsen, el autor más conocido, ¿sí?, internacionalmente, simplemente ha escrito en danés. Y hoy en día es muy difícil alcanzar a las ediciones con la ortografía original danesa. Todos los libros son publicados hoy en día en ortografía noruega. Y hay muchos ejemplos de este tipo, porque la necesidad de solucionar la situación con yo diría proporcionamiento de lenguas, simplemente ha obligado a la gente de adoptar una lengua existente o inventar una lengua, fabricar una lengua que ninguno hablaba. En Italia, en 1860, según historiadores de la lengua italiana, la población entera del territorio que se llama Italia hoy en día era 22 millones de personas. De ellos, casi 5% podían leer una lengua que se llama hoy en día italiano, que ninguno hablaba. Incluso ni en Toscana, porque era una lengua ya no hablada en este territorio, sino solo una lengua escrita. A lo largo de un siglo, esta lengua escrita se ha convertido más o menos en una lengua hablada por la mayoría de los italianos. Pero en pocos minutos voy a contar la existencia de una oposición muy grande en Italia de hoy contra esta solución. De todos modos, en la mayoría de los casos, al menos a los comienzos de la situación, de la adopción de las soluciones, podía ser exitosa. Es decir, que diría que Italia en 1860 tenía un tipo de
éxito, al menos en comparación con la situación de antes, porque el Estado italiano moderno, nuevo, ha proporcionado a la gente unas esperanzas, ha creado esperanzas hacia un futuro mejor. Los italianos del sur, aparte en Sicilia, votaron por la Unión Italiana porque creyeron que había una solución para mejorar su vida. El conde Cavour, que era el primer ministro de Italia Unida, no tenía ningún interés en Sicilia o en el sur de Italia. Y hoy en día hay la Lega Lombarda, que no quiere estas regiones, que quiere secesionarse del Estado de Italia porque la inclusión del sur no era muy exitosa. Pero hemos, en la primera generación de la adopción de soluciones de esta naturaleza, tenían en la mayoría de los casos muchas esperanzas. La segunda generación de la gente involucrados con la adopción, la creación o la modificación de las soluciones, en muchas veces, quizás en la mayoría de las veces, no podía liberarse de las ideas de la generación primera. Es decir, que en muchos territorios alrededor del mundo que he observado, en donde he parcialmente trabajado, la segunda generación, la tercera generación, etc., simplemente han seguido usando las mismas ideas de sus padres o de sus abuelos, metafóricamente al menos, no realmente abuelos y padres, sin cambiarlos, aunque la situación ha cambiado. Y las soluciones, insistir en tener estas soluciones ya no era una medida, una manera, un instrumento, un vehículo para alcanzar a mejores resultados para una sociedad. Hablo un poco exagerando sobre lenguas porque es el componente más visible en este repertorio de soluciones. Pero hay muchos otros, por ejemplo, productos agriculturales, comidas, todos comportamientos sociales, relaciones familiares, etc. En el movimiento, por ejemplo, catalán, una cosa importantísima en su repertorio de soluciones era convencer a la gente a abrir las ventanas para que venga aire en las casas cerradas. Es decir, hay textos y mucha propaganda en Cataluña del siglo XIX, a los comienzos del movimiento, cómo entrar en las casas de la gente, por ejemplo en la Eixample, que ya existía en Barcelona, para convencer a las mujeres de abrir las ventanas, porque el aire ha sido considerado tradicionalmente como una cosa dañosa, una cosa que crea daños a dañina a la vida de la gente. Curioso, ¿no? Pero es un hecho histórico. Yo sé como Ibn Battuta, debo contar una anécdota. He tenido estudiantes que han ido al extranjero con becas para hacer investigaciones, para
proceder con sus doctorados y cada vez que mis estudiantes venían visitar o para unas instancias en un instituto alemán, han sido involucrados inmediatamente en discusiones con los alemanes sobre la cuestión de abrir las ventanas, sobre todo en invierno. Mis estudiantes automáticamente querían abrir las ventanas, pero los alemanes contestaban que era una cosa peligrosa para la salud. Yo no sé cómo es la situación de ventanas aquí en Galicia y cómo es la situación de ventanas pero en nuestro hotel en Santiago de Compostela, para abrir las ventanas que son antiguas hay que tener un curso con el propietario del hotel. Hoy, después de 2 días de cursos, soy ya especialista de abrir las ventanas del hotel en Galicia. Puedo enseñar a los interesados. Hace 15 años, cuando he dicho todo esto, con muchos ejemplos que parcialmente mostraron en la emergencia de una indiferencia hacia materias como lenguas, por ejemplo en Irlanda, en las Islas Feroenses. ¿Sabéis dónde están las Islas Feroenses? Hay una lengua aquí. El pueblo se trata de un pueblo de 30.000 personas. 30.000 personas en 7 islas. Adoptaron una lengua que se llama feroense. Es una lengua nórdica del medieval. Ortografía no fonética, sino histórica, es decir, sin conexión a la pronunciación, para ser más parecido a la islandesa, porque la islandesa es una lengua con estatus, el feroense es una lengua sin estatus. Todos los testimonios de hace 15 años ya mostraron que los jóvenes de las Islas Feroenses no tienen ningún interés en mantener esta lengua o usarla, porque el danés está ya conocida por todos. Entonces mis amigos, el profesor Antón Figueroa, era en el público en Nueva York, ¿recuerdas, Antón? Eran bastante irritados por lo que diría, como si fuera el caso que era yo un enemigo de la lengua gallega. Debo declarar que no soy un enemigo de la lengua gallega, ni de ninguna solución que sea, pero que he debido, después de bastantes años de estudios, de investigaciones en Italia, Francia, España, es decir, Cataluña, Galicia sobre todo, Islandia, Terranova es también mi territorio, y diría un poco, tengo conocimientos sobre Groenlandia y naturalmente mi propio país. Mi propio país que ha sido creado en 1948 por un grupo ya bien establecido de personas que han emigrado principalmente de Europa para crear una entidad laica moderna. Han debido cambiar todo, es decir, para cambiar todo simplemente adoptaron el repertorio de soluciones del Risorgimento italiano, como aquí en Galicia. No solo copiaron al Risorgimento, sino adoptaron el mismo nombre. Risorgimento en galega es simplemente una traducción del Risorgimento italiano. Entonces, inventaron una nueva nación que en hebreo se llama hebrea, en contraste a la nación judía,
que no existía en su pensamiento. Las personas que se llamaban judíos eran premodernas en su opinión. Y para liberarse de su historia, simplemente han decidido de adoptar la lengua hebrea, que han escrito precisamente como el italiano. Era solo una lengua escrita a lo largo de los siglos, escrita por todo, es decir, no solo para objetivos de religión, sino para escribir poemas, literatura, textos científicos, matemática, filosofía, etc. Desde la Edad Media, aquí en España también, sobre todo en Andalucía y Cataluña, y hasta el siglo XIX. Y a lo largo de al menos 30 años han podido simplemente generar 2 generaciones de hebreo hablantes. Sin la lengua hebrea, el Estado que se llama Israel no hubiera sido posible, porque en 1948 ya existía una nación hebrea en Palestina británica. Y popularmente la gente llaman a estas soluciones sionismo, porque había el movimiento sionista. Es un pequeño error, porque el sionismo como tal, como generado por un autor del imperio austrohúngaro, él no tenía ningún interés en la lengua hebrea o en la historia, etc. Él quería crear un Estado moderno para un pueblo que era, en su opinión, persecutado por todo el mundo, es decir, crear un refugio para un pueblo persecutado. Era un otro movimiento, como en Italia. El Risorgimento es 2 movimientos, el movimiento político y el movimiento cultural. El movimiento político no tenía ningún interés en todo lo que concierne la unificación cultural de Italia, en la lengua italiana como tal. Habían discusiones de quién van a ser los italianos nuevos. ¿Toda la población o solo una parte de la población? En el libro muy conocido de D'Amicis, El cuore, la corazón, es una propaganda para la idea de los intelectuales que han creado la idea de Italia unida, que todo el mundo en Italia debe ser italiano. ¿Sí? Niños, este niño viene de la aldea, está también un italiano como vosotros, dice el profesor en el clase, en este texto de D'Amicis. Entonces, el movimiento hebreo ha tenido un éxito enorme en convertir una lengua no hablada en una lengua hablada por todo. Y el Estado político de Israel simplemente, naturalmente, adoptó a esta solución y todos que venían en el Estado vivían como inmigrantes, debían simplemente aprender la lengua para sobrevivir. Y el primer ministro de este Estado, con el nombre de David Ben-Gurion, ha declarado en el año 52, yo creo, si no me equivoco, que el sionismo ha terminado su papel. Simplemente no necesitamos más este sionismo porque tenemos ya un Estado. Hoy hay que pensar de otra manera
cómo comportarse como israelíes. ¿Ok? Pero la derecha política en el país no ha aceptado esta declaración porque quieren permanecer con las ideas del sionismo, que en su opinión es una solución muy buena para mantener, para crear, diría, patriotismo natural, en inculcar un patriotismo en una población tanto mezclada que venía de todas partes del mundo y que no participaron en la ideología de los que fundaron el Estado, que no sabían nada sobre las ideologías del movimiento hebreo de crear una nación nueva, laica, principalmente laica israelí. Hoy en día simplemente utilizan el repertorio histórico del sionismo para justificar la ocupación de los territorios palestinos. Es eso, no hay ningún otro sentido. Y por consecuencia, yo tomo la libertad de expresarme de manera un poco política, pero es mi opinión sobre la situación de hoy. Simplemente una energía enorme está investada por el Estado con dinero enorme que viene no solo de los recursos del Estado local, sino de comunidades fuera del Estado, sobre todo de los Estados Unidos, que no soluciona nada, al contrario, que crea perjuicios para toda la población, porque al lado de todo esta energía investada en esta solución anticuada, ya no tienen energía para solucionar a cosas muy prácticas de la vida de la nación moderna, es decir, el sistema de educación, el sistema de la salud y todo esto. No hay bastante dinero para hospitales, por ejemplo. No hay bastante dinero para ayudar a la gente ayuda social. No hay una... Sí. Hay leyes de seguridad. He leído demasiado italiano recientemente, entonces recuperar mi castellano es una cosa peligrosa un poco. Entonces, soluciones anticuadas, soluciones muy cuestionables. Y en el espíritu de Jared Diamond, acumulando casos de esta naturaleza, he hablado de Israel para no hablar de Galicia. Porque ya es más fácil hablar de la situación de su propio país. Pero yo tengo una ventaja frente a mis amigos en Galicia porque vengo de fuera, he podido a lo largo de casi 25 años observar un poco la situación de Galicia, pero hablaré de esto una otra vez. ¿Cuánto tiempo tengo? El que quieras. ¿Todo el día? Es fácil para un viejo hablar sin... Sí. Entonces, recientemente, después de una visita en Italia, en Ravello,
De golpe es descubierto una vez más, porque sabía un poco sobre esto, de lo que parece suceder en el sur de Italia. Hay unos grupos tan llamados italianos, como los gallegos alrededor Murguía y Rosalía de Castro aquí en el siglo XIX, que simplemente podría ser una comedia, pero es un hecho histórico. Han simplemente adoptado todo este repertorio del siglo XIX porque no son contentos con su situación en el Estado italiano. Es decir, en el sistema de educación, en las escuelas, todos saben, todos aprenden sobre las historias de los héroes del Resurgimiento. Todos conocen a los nombres del Conde Cavour, de Mazzini, de Garibaldi, por ejemplo. Hay estatutos en todas las ciudades, etc. Y de golpe vienen estos grupos de personas que dicen: no queremos este Estado italiano. Este Estado italiano no ha mejorado nuestra vida en ningún modo. Al revés, hemos sido humillados, hemos sido explotados, el sur permanece ser una parte bastante atrasado en comparación con el norte de Italia. Entonces, en el norte hay un grupo que quiere secesionarse del Estado italiano. En el sur, como una reacción, quizás, hay estos grupos que quieren, no solo como objetivo muy lejos, recrear el estado de las dos Sicilias que existía en el siglo XIX. Durante mi visita en Italia, el mes de abril pasado, leí en los blogs periódicos de los grupos de los italianos, estos italianos, una información muy excitante sobre la visita de los heredores del trono borbónico de Nápoles, en la casa de Donald Trump en Florida. Es decir, que Donald Trump, que no sabía que no existe un reino de las dos Sicilias, ha recibido en su casa a los heredores borbónicos de Nápoles, ¿sí? una pareja de españoles, es decir, de la dinastía española, no de la dinastía francesa, en su casa. Un evento es italiano, evento muy grande en la historia de los grupos. Estamos reconocidos finalmente por el presidente de los Estados Unidos. Y he acumulado un gran nombre de materiales increíbles que simplemente escritos en italiano, aunque la lengua de este grupo debería ser la napolitana, no italiana, sino napolitana. Como he dicho, el italiano moderno era una lengua no hablada por ninguno, es decir, que no pertenecía a una región, un poco más a Toscana, pero no verdaderamente.
napoletana es una lengua no solo de Nápoles, alrededores de Nápoles hay unas variaciones. Pero lo que es tan importante para estos señores es, por ejemplo, sí, el nombre oficial es neoborbonismo. La lengua napoletana, patrimonio del UNESCO. Es de agosto, es un artículo de agosto de 2013. L'UNESCO riconosce il napoletano come lingua, non devo tradurre, mi immagino, e non dialetto, seconda solo all'italiano per diffusione tra quelle parlate nella penisola. Sicuramente si tratta dell'idioma italico più esportato e conosciuto grazie alla canzone classica, una delle maggiori espressioni artistiche della cultura occidentale. Es decir, UNESCO ha reconocido el napoletano como lengua, mientras que en Italia misma no está conocido como lengua, no aparece, no está presente en las escuelas. Ninguno escribe esta lengua oficialmente, etc. Pero UNESCO la ha conocido. Entonces, hemos alcanzado nosotros, napoletanos, a un estado más avanzado en el mundo. Y hay una cantidad enorme de textos que podían producirse en Galicia en el siglo XIX, al comienzos del siglo XX, o en Cataluña. Hemos perdido nuestra dignidad. Ahora debemos recuperar nuestra dignidad, es la cosa más importante para nosotros, y por lo tanto debemos, al menos que los italianos, que el Estado italiano reconozca nuestra existencia, nuestra historia, etc. Y textos increíbles contra toda la historia moderna de... perdón. He decidido no generar un PowerPoint para no ser totalmente aburrido, pero sí. Paciencia. Sí, es un texto de una persona muy sobresaliente del movimiento que ha escrito, publicado es una parte de su texto más largo. Benso Camillo, conte di Cavour, madrelingua francese, presidente del Consiglio dell'Italia Unita, era il primer ministro, il conde Cavour. Cialdini Enrico, generale maggiore dell'esercito piemontese, che sparò su Ponte Landolfo e Casalduni. Voi, ustedes, vosotros, siete inimici, los enemigos della nazione meridionale. I malevoli avversari del sud e del suo popolo, los adversarios del sur d'Italia, che siano abbattuti i vostri busti. Quiere cancelar, eliminar sus bustos.
e cancellati i nomi dalle strade, eliminar sus nombres de las calles. Nell'estato del passato, no, perdón, nomi della strade. Mentre l'America vandalizzava le statue di Colombo e la Catalogna si ribellava a Madrid, nell'estate del passato da riscrivere il Mezzogiorno d'Italia ha scelto per obiettivo il risorgimento, il pezzo di storia rimosso, la perduta età dell'oro borbónica. Es decir, hoy en día, actualmente, de golpe, este estado del regno delle due Sicilie, de las dos Sicilias, es un pasado de oro, un pasado exitoso. Y hay sobre todo en toda la región de la Italia del Sur imágenes de las fronteras nuevas. Tengo fotos de este naturaleza. Hasta aquí está Italia, de este punto no más. Naturalmente hay ya una oposición a estos grupos que simplemente profesores de historia que han simplemente explicado que se trata de una falsificación de la historia. La vida de la gente en el estado anciano de las dos Sicilias no era tanto exitosa y eran muchos problemas. Se trató de un estado muy burocrático con una discriminación enorme contra la gente. Pero la autora italiana segreta, Elena Ferrante, ha escrito un libro inmenso sobre la vida de los napoletanos y no hay palabras napoletanas en este texto. Simple escribe en italiano, ha dicho en dialecto esto. Pero la película, la serie para televisión está totalmente ya en napoletano. Ya la gente habla en napoletano. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren alcanzar? Es una cosa como si fuera una fantasma para mí. Es decir, como si fuese una cosa inventada por un autor literario para mostrar todas las paradojas o todas las contradicciones de crear entidades con historia falsificada o recreada o un poco modificada, con una lengua inventada, con una ideología de la existencia de una nación unida, como si fueran todas las regiones del sur de Italia, Italia meridional, una nación homogénea. No se trata de unas comunidades homogéneas en ningún sentido. La diferencia entre Nápoles y el resto de Reggio Calabria, por ejemplo, son enormes, como las diferencias o discrepancias entre la región de Nápoles y el norte de Italia. Pero para el objetivo de la propaganda política y cultural. Y algunos de esos grupos, porque hay varios grupos y publican en el internet sus ideas, no quieren recrear un Estado, pero quieren ser al menos reconocidos para recuperar su dignidad. Cuando tenemos un caso de esta naturaleza, podemos pensar, yo pienso, con más claridad sobre otros casos conocidos que ya hemos aceptado como por supuestos, es decir, como naturales. El caso catalán, el caso gallego, el caso islandés,
incluso el caso italiano total, el caso israelí, etc. Una cosa curiosísima, por ejemplo, es la situación en el mundo árabe, por ejemplo, en el sector árabe del Estado de Israel y en los territorios ocupados. Para adoptar este repertorio habría que, ¿no?, adoptar la lengua de la gente, ¿no? Somos palestinos, dicen, queremos un Estado independiente, queremos una libertad política. ¿Y por qué? Porque somos una nación, como los israelíes han inventado su nación. Queremos inventar nuestra nación, porque no existía una nación en los tiempos otomanes que se llamó Palestina, pero hoy en día ya está en unos eslabones de creación. Pero la inteligencia palestina árabe totalmente, con la excepción de Egipto, que es el único estado árabe en el cual la lengua real del país está también utilizada al lado de la lengua clásica. No quieren, no es posible discutir con esta inteligencia la posibilidad de hacer una lengua árabe palestino, aunque ninguno no habla el árabe escrito, como la situación que era en Italia en el siglo XIX. Es decir, ellos no intentan en el mundo árabe convertir la lengua escrita en una lengua hablada. Ninguno no habla esta lengua escrita, solo en ocasiones formales, etc. Y sobre todo mucha gente no sabe cómo hablarla, preparan textos escritos y leen los textos de papeles en la televisión, en el radio, en los parlamentos, etc. Y la idea de escribir la lengua local, la lengua hablada en el país, o hacer una lengua estándar normalizada como han hecho en Italia, en Galicia, en Islandia, en otros países, no ocurre, no emerge, no ocurre a la gente. Es decir, que para solucionar su situación sociopolítica, la lengua no juega un papel. No hay papel para la lengua normal, al revés. Si estáis personas educadas, deben defender la lengua escrita contra la lengua hablada. ¿Por qué? Porque la lengua hablada desde mil años al menos, sabemos, ya del siglo IX, que ya la lengua hablada era diferente de la lengua clásica, de la lengua formal. Si uno habla a estas personas de la posibilidad de convertir la lengua hablada en una lengua escrita, es una ofensa. Es una ofensa enorme. Si escribes en esta lengua, hasta libros, la posibilidad de escribir cuentas para niños que no entienden de otro modo la lengua escrita. La lengua escrita es como latín para los territorios de lenguas romanas. Estás un traidor del nacionalismo. Es decir, que hay otras soluciones. La solución, este package deal de Estado, lengua, etcétera, no está global, ha sido global. Incluso en India han creado nuevos estados sobre el principio de lenguas, como el Andhra Pradesh ha sido creado hace 5 años. Han creado un nuevo estado en Andhra Pradesh para los hablantes de la lengua telangana.
que es una lengua no indoeuropea, como si fuera un estado en Europa. Pero para el mundo árabe, la única solución que existe en este contexto es permanecer con la lengua escrita clásica, que solo tiene el estatus de lengua. Las lenguas reales de los países son dialectos corrompidos. Es el término que usa. Mi idea aquí era solo expresar el resultado que he alcanzado después de muchos años de trabajo, de que debemos, como investigadores, revisar nuestras ideas frente a todos estos casos y ver si estas soluciones que han tenido éxito enorme en algunos periodos no creen hoy en día muchos daños a la sociedad, o al menos son obstáculos frente al objetivo principal de todos estos documentos, de movimientos que al menos públicamente han siempre hablado sobre mejora de vida. Si uno, es el sentido de Sempre en Galiza, ¿no? En Sempre en Galiza, Castelao está interesado en cómo extraer, cómo poder mejorar las condiciones de vida de la gente, de un niño o neno galego que no entiende el castellano en la escuela, está discriminado por él. Hoy en día la situación es totalmente diferente. Hay que repensar como investigadores y, por supuesto, hay que repensar como activistas. Yo sé que muchos en este público y aquí en la mesa son activistas y creen que deben permanecer con las soluciones de antes. Pero en un momento, como yo pienso que como Ben-Gurión, que el sionismo ya acabó su papel histórico en 48, y hoy en día es una causa de terribles perjuicios políticos, económicos, culturales, etc. Yo creo que en otros lugares los activistas deben repensar, revisionar, modificar, si de veras vale la pena permanecer con algunas soluciones que ya son anticuadas o al menos cuestionables, o propongo una otra palabra para renovar el vocabulario, soluciones superadas. Es decir, eran buenas para un eslabón en la historia de una sociedad, pero ya no son tan útiles. Es una cosa poco trágica, ¿no? Para la gente que sentimentalmente, emocionalmente se han conectado con soluciones. ¿Cómo liberarse de lo que uno ama, que uno quiere? Es como un divorcio, ¿no? En algunas veces. Pero a veces, como ahora en este momento hablo como activista, hay que tener el coraje para hacerlo. Y los grupos neoborbónicos en Italia, hay que uno alcance a estos grupos, decirlos, grupos que
queridos grupos neoborbónicos, hay que repensar, quizás la solución para la pobreza, para la situación bastante mala de la Italia meridional, deben ser solucionados de otro modo en el siglo XXI, XXI, ¿no? En el siglo XXI. Copiar soluciones del siglo XIX son ya no útiles, por ejemplo. Yo creo que observo el público, veo que la gente son en situación muy mala y por eso propongo terminar o empezar poco a poco unas discusiones sobre todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. En el modo soviético. Muchas gracias, Ana. Bueno, obrigado por este chamamento a revisar as nosas ideas, abrir as nosas xanelas, para que entrar, que se abre un pouco o campo, e ollo para esas solucións superables, e ollo con como a tua inteligencia institucionalizada, ¿no? Aquela que reproduce, non arrisca, e aquí nos ve. Eu creo que podemos agora, se vos parece, temos aí un cuarto de hora, podemos abrir agora e dar a vos ao público, por se hai alguén que quere facer algún comentario, pegar en algunhas das varias questões que colocou aquí chamar, non fuxiu en ningún tema, se quere hacer. Creo que el público está en choque. Quizás debería mejor hacer ¿Qué comentarios tienen que hacer? Lo podemos hacer. una posibilidad, ¿no? Si alguien quiere hacer algún comentario, colocar alguna cuestión, Cristina. Buen día, obrigada por la palestra. Eu quería, a miña pregunta ten que ver con as súas reflexións sobre a clasificación de ideas, onde se fala constantemente. Cristina, ¿puedes venir aquí para hablar? Bueno, así. Aquí un micrófono. Non, nas súas reflexións sobre a fabricación de ideas fala sempre de inteligencia, de elites. Eu pregúntome se non é unha direccionalidade excesiva acima, abaixo. Sí. E non se desvaloriza na súa focaxe ligeramente pois outro tipo de construcións de ideas máis difusas, procedentes da masa social, máis relacionadas iso con culturas tradicionais, incluso a cultura operaria, ideas non sempre con suceso, e non sei se... No, es un punto muy importante de dónde viene. Un punto muy importante de dónde vienen algunas ideas que se difunden en la sociedad, de arriba o de abajo. Claro que primeramente, por ejemplo, en el caso griego, de las ideas vinieron de abajo, por grupos no formales, por Rosalía, su grupo, no sé, Jóvenes Florales, TUI, etc. Eran organizaciones no formales, más o menos contra la cultura oficial, en un sentido. Pero en un momento todas estas ideas llegaron a ser ideas de arriba, de encima, hacia abajo. Es decir, la inculcación en las escuelas, la propaganda, los diarios, etc. Y en este momento, cuando, por ejemplo, el poder adopta las ideas de un grupo de intelectuales o fabricantes de ideas o fabricantes de soluciones, quizás es el término más exitoso, ya estamos en una situación poco
dudosa, ¿no? Porque, ¿por qué el poder ha adoptado estas soluciones para mejorar, para alcanzar a los motivos, a los objetivos originarios del grupo que ha generado las soluciones, o simplemente para manipular la población? Es una cuestión. Yo no digo que está una situación clara, porque vemos en varios países direcciones contradictorias en ese sentido. Yo propongo simplemente estudiar esto, investigar esto. Cuando era muy naive hacia el caso gallego, en la década de los años 90, vine aquí por primera vez, por el año Jacobeo del 93. Y poco a poco era una descubrimiento para mí toda la situación de Galicia, aunque muy conocida porque he visto el mismo repertorio que ya conocí de mi propio país, de Italia, de Islandia, de otros países. Noruega también es un caso muy sobresaliente. Después de 3 o 4 años de estancias repetidas en Galicia, he alcanzado a la conclusión que la gente que habla del caso gallego no sabe nada sobre la situación actual en Galicia. Es decir, qué ocurre en las cabezas de la gente de Galicia frente a varias cuestiones, o como Elías ha sugerido, qué cosas son importantes para la vida de esta gente. He propuesto hacer un proyecto investigador sobre Galicia al Instituto Ramón Piñeiro, con la ayuda del señor, en este tiempo ya, yo no sé si era rector magnificus de la Universidad de Santiago, no, el señor Darío Villanueva, que me apoyó en esta propuesta. He escrito una página, simplemente, de propuesta cómo hacer entrevistas en profundidad con masa de galegos, y he propuesto que el director de este proyecto no sea yo mismo, porque no puedo hablar con la gente en su lengua natural, sino el profesor Ramón Maiz, que ha escrito libros sobre el nacionalismo gallego. Él ha aceptado la idea, etcétera, el proyecto ha recibido dinero, etcétera, pero de golpe había una pregunta, como se dice en el Parlamento, que uno dice que un planificador de cultura israelí ha venido aquí en Galicia para modificar nuestra vida. Y como resultado, el proyecto simplemente colapsó. Ninguno. Y para mí era muy claro por qué. Yo creo que los políticos son personas muy sensibles, no quieren saber lo que ocurre en sus sociedades. Prefieren, como expresar Cristina, inculcar de encima en abajo sus ideas o sus actitudes, etc. Un proyecto con resultados sobre lo que ocurre en la cabeza de los gallegos muy peligroso. Y por lo tanto, simplemente ha caído. Podemos. Sí, es eso. Y era para mí un momento muy triste en la historia
hacer, hasta como activistas, no solo como investigadores. Pero porque el futuro será diferente. Hay unas nuevas generaciones aquí en la sala que puedan pensar si quieren saber algo sobre la realidad de este país o no. Roberto. Son menos 5. Se non houver alguna outra que está na sala, eu convidaríamos un café. Personalmente, os traballos van continuar na sala do Zoom, no segundo andar, en frente da dos 14, que son de igualdade, conhecemos as que non sobre a facultade, se les acompañadas a non hai problema. E ali correrán, como digo, os traballos sobre o día de hoxe, e ali temos tamén